pasito clínico, de allí les tomo un pasito sobre ese tema. Y luego avanzamos el último archivo de Neurofisiología 3. ¿Listo? Ese archivo lo avanzo esta primera parte ahora y el viernes hago la segunda parte y también hago otros pasitos clínicos ya de neurofisiopatología. ¿Listo? Eso vamos a hacer. Entonces, todo ahora lo que queda es puro pasito, todas las clases. ¿Ya? Listo, entonces continuamos, nos quedamos. Estábamos hablando de la circulación cerebral. Y por ejemplo acá está el triángulo silviano, ¿no? Donde es una de las zonas donde mayor riesgo, donde se suelen presentarse ictus isquémico, ¿no? Con frecuencia, sobre todo lo que afecta a la arteria cerebral media, ¿sí? Que suele uno de los más frecuentes. Otra zona donde suele ser frecuente también es en la zona basilar, ¿no? Basilar o vertebral, ¿no? Esta zona también suele haber ictus de tipo isquémico también. La clase pasada nos quedamos aquí comparando, ¿no? Los tipos de ictus, donde mencionaba pues que el ictus isquémico, ¿no? Es el más frecuente, mucho más frecuente, 85 o más, el mayor porcentaje, ¿de acuerdo? Y el ictus hemorrágico en menor porcentaje, ¿no? Pero lamentablemente el ictus hemorrágico es el de mayor morbimortalidad, ¿no? Mucho mayor riesgo, el ictus hemorrágico, perdón, ¿no? Que le conocemos como derrame cerebral. Y les contaba pues que dentro de esto los factores de riesgo está el aumento de la presión intracraneal, hipertensión arterial, la presencia de aneurismas o microaneurismas, ¿sí? Que podrían provocar esta ruptura, o también malformaciones, ¿no? También malformaciones de los vasos sanguíneos que pueden provocar una mayor fragilidad y ruptura de estos vasos, ¿no? También les comentaba que aquí había dos tipos de tipo de ictus hemorrágico, el hemorrágico cerebral o parenquimatoso, donde allí las rupturas son de vasos profundos o pequeños vasos también, ¿no? Las rupturas de vasos profundos, los cuales al ser más localizados van a, digamos, derramar, ¿no? Su contenido hacia lo que es el parénquima cerebral, ¿no? O sea, el tejido nervioso cerebral. En cambio, la hemorragia subaracnoidea, allí el riesgo es la ruptura de vasos grandes, vasos, por ejemplo, que están conformando el polígono de Willis, ¿sí? Y justamente son mayores y pueden vertir justamente su contenido a la zona del espacio subaracnoideo, ¿no? Generando un aumento fuerte de presión, ¿no? Una presión intracraneal alta, generando edema cerebral y con mucho mayor riesgo de mortalidad, ¿no? Ok. Y bueno, el isquémico, hablamos que los más frecuentes dentro de esto sería el cardioembólico y el aterotrombótico. Suele estar un poquito más frecuente el cardioembólico que el aterotrombótico, pero son los más frecuentes, ¿sí? Y el cardioembólico es por justamente una cardiopatía, siendo lo más frecuente lo que pueda causar esto una fibrilación auricular, ¿ya? Que también es difícil a veces de diagnosticar esta fibrilación auricular como consecuencia, ¿no? de un problema cardiovascular o una cardiopatía. También una estenosis de los vasos importantes, por ejemplo, de la estenosis mitral, también podría estar generando cardioémbolo, ¿no? Justamente ese desprendimiento, generando que ese émbolo se vaya pues a la circulación cerebral. ¿Bien? Y luego también habla un alto riesgo de ictus isquémico, porque el ictus isquémico es pues, una de las mayores causas de lesión cerebral, ¿ya? De ictus isquémico les hablaba del aterotrombótico, o sea, esta formación de esta placa ateromatosa, siendo una de las zonas, digamos, más importantes, más frecuentes, la bifurcación de la carótida, ¿no? Hacia carótida interna y externa. Esa bifurcación, ahí se suelen formar estas placas ateromatosas, o también justo cuando la carótida interna se va a dividir, ¿no? En arteria cerebral media, posterior, en esa bifurcación también se puede formar esa placa ateromatosa, ¿no? Y con menos frecuencia los otros, ¿no? Siendo el infarto lacunar, me preguntaban sobre todo en qué zonas. El infarto lacunar
es en zonas profundas, o sea, en vasos sanguíneos profundos, o también las arterias perforantes, ¿no? Asociadas al polígono de Willy, las arterias perforantes. Sí, son pequeños impactos, ¿no? Pequeños, bastante localizados, y que en conjunto se miran como, por eso lagunas, ¿no? Cuando se mira en la imagenología, como pequeñas bolitas o pecas, ¿no? Que se ven en la imagenología. Menos frecuente el infarto inhabitual, pero este puede ser provocado por alguna alteración, por ejemplo, hemoglobinopatía o una coagulopatía, o aumento de la viscosidad sanguínea, podrían estar generando estos otros tipos de infarto. ¿Okay? Y hablando de ictus isquémico, pues, ¿no? Alguna característica, qué importante tomar el tiempo, ¿no? El tiempo en que se produce la isquemia del vaso sanguíneo, donde el flujo sanguíneo puede bajar, ¿no? Entre 50 a 12 centímetros cúbicos por 100 gramos por minuto, ¿no? O sea, lo que disminuye el flujo sanguíneo. Y al disminuir este flujo sanguíneo, va a generar depresión, ¿no? Va a disminuir en forma importante el oxígeno y la glucosa. Entonces allí, importante el tiempo, ¿no? Porque si hablamos de estos 15 a 20, hay referencias que dicen 15, hay referencias que dicen 20, entre 15 a 20 minutos que ocurre esta isquemia, va a conllevar a la muerte celular, ¿no? ¿Y por qué? Porque vemos allí, ¿no? Esta depresión va a hacer pues que disminuya la producción de ATP. ¿Y qué van a hacer estas neuronas del tejido nervioso? O sea, en general, células del tejido nervioso. Van a activar vías anaeróbicas para producir este ATP, ¿no? Y al producir de esta manera el ATP, pues pueden generar una alteración ácido-base. Hay una que genera una despolarización anóxica, o sea, obviamente por falta de oxígeno, donde hay bastante ingreso de sodio, calcio, cloro, genera una citotoxicidad, ¿ya? En el tejido nervioso, el cual pues va a liberar abundante ácido glutámico, ácido aspartico, y eso genera pues que el pH, ¿no? Se acidifique, ¿ya? Una acidez genera esto. ¿Qué más? Encima hay una liberación de lactato, acidificando más del medio, ¿no? Y este lactato y protones van a aumentar la producción de radicales libres, ¿sí? Estos radicales libres pues obviamente son tóxicos y al acumularse van a generar daño y muerte, ¿no? En primer lugar los primeros dañados son las astroglias, ¿ya? Eso puede generar el ictus isquémico. Vámonos al caso de una vez, ¿no? Dice, anciana somnolienta con debilidad repentina y dificultad para hablar y ver. Un título pequeño, ¿no? En este ejemplo tenemos entonces una paciente femenina de 81 años de edad. Ahí ya empezamos con factores de riesgo, ¿no? Les contaba pues que las mujeres tienen mayor tiempo de vida, ¿no? Y ya pasado la menopausia, ¿no? El factor de riesgo tanto en varones y mujeres suele ser la misma, ¿no? Entonces acude a emergencia, dice, ¿no? Por debilidad en extremidades derechas, ¿no? Entonces en brazos, piernas derechas, ¿no? Estamos viendo aquí. Ojo, que pueden llevar, ¿no? A una hemiplegia lateral derecha, ¿no? Dificultad en articulación del lenguaje, o sea, una disartria, ¿sí? Visión doble, una diplopía y ligera somnolencia, ¿no? Entonces llega al hospital porque lo llevan ¿no? De acuerdo a la sintomatología referida, lo llevan sus familiares, pero lamentablemente varias horas después de llegar, ¿no? Llega mucho después al hospital, muy tarde se dan cuenta, se demora mucho en darse cuenta los familiares. Ya ella tenía los síntomas desde la tarde, noche, ¿no? Entre tarde y noche anterior. O sea, estamos hablando, digamos, que van en la mañana, pues ha pasado más de mediodía inclusive, ¿no? Que ya del accidente, ¿sí? Cerebrovascular, lamentablemente. Entonces, factores de riesgo también, riesgos vasculares múltiples, como la hipertensión arterial, fumadora, ¿no? El hábito de fumar, diabetes mellitus tipo 2 y una cardiopatía isquémica que no ha sido bien tratada, ¿no? Un tratamiento irregular.
Entonces también se le examina de forma general abdomen globuloso, pero no hay visceromegalia, entonces no hay problemas a ese nivel. Cabeza y cuello, pulsos carotídeos normales, se ausculta y hay ruidos cardíacos arrítmicos, pero no hay soplos. ¿Okay? La temperatura normal. La presión arterial elevada. Latidos normales. Sí. La monitorización, acá quizás lo abrevié mucho, esta es fibrilación auricular intermitente. Sí, porque ya me pasé de abreviaturas, ¿no? Fibrilación auricular intermitente. ¿Ok? Entonces, en el examen neurológico, una repasadita al examen neurológico, vemos primero el Glasgow, la escala de coma de Glasgow, ¿no? La escala de coma de Glasgow, donde lo máximo se habla de 15 puntos, está bien, 13 a 15 puntos está bien, ¿sí? Pero si hablamos de 8 a más, hablamos de coma severo, o sea, mejor dicho, la conciencia de afectación severa que puede llevar al coma, ¿no? Entonces, aquí se evalúa respuestas motoras, a ver, como vemos la zona ocular, ¿no? De forma espontánea 4 puntos, abre los ojos de forma espontánea, aquí, de acuerdo a la orden verbal, puede abrir o no los ojos, hay dolor o no hay respuesta, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese es el puntaje. Aquí lo que se busca, obviamente, a más alto puntaje estarás mejor, ¿no? Más bajo puntaje, que el mínimo sería 3 puntos, uno aquí y uno aquí, está pues grave, ¿no? Respuestas verbales, ¿no? Se le pregunta, orientado dónde se encuentra, cómo se llama, cuántos años tiene, con quiénes vino, ¿no? Todas esas preguntas. Y entonces, si normal, responde todo, 5 puntos. Si la persona está desorientada, no sabe dónde está, o no sabe qué día es, se le pregunta también la fecha, ¿no? No se puede calificar 4 puntos. Si las palabras, frente a las preguntas que le hacemos, ¿no? Las palabras no hay una coordinación, no hay una lógica, pues podemos calificar como 3, pero sí pronuncia, ¿no? Habla normal. En cambio, aquí en 2 no se entiende lo que habla y aquí simplemente no responde, ¿no? La parte motora, ¿sí? Frente a órdenes verbales, puede estar de pie o puede estar generalmente horizontal, se le ordena, ¿no? Levante el brazo, levante la pierna, ¿sí? Sí, y si hay dolor al levantar, al mover las extremidades, lo que fuera, hay dolor, no responden. También frente a estímulos o reflejos, hay retirada. Cuando a una persona le toca, está el dolor tan fuerte o no responde de manera, entonces se le toca, se le levanta, se le toca la mano, por ejemplo, o el pie, inmediatamente, ¿no? Retira y flexiona. Una flexión anormal, cuando está, como dice, de cúbito supino, está horizontal, con los brazos cruzados hacia adelante, ¿no? Una flexión anormal. Una forma de extensión, están los brazos hacia los costados, pero las manos, todo está extendido, como se dice, pero curvado hacia los costados. En la extensión también otra que se hace, por ejemplo, el reflejo de Babinski, ¿no? Que responde positivo al reflejo de Babinski. Es más grave una situación de extensión comparado con flexión, es mucho más grave. Y simplemente uno no responde, ¿no? Esa es la escala de coma de Glasgow. Y aquí vemos que, ¿no? Se ha calificado aproximadamente un 8, ¿no? Miren aquí. Pero primero mejor pasa a la otra calificación, la escala de Nice. Esta escala de Nice lo que tiene que sacar es un puntaje bajo, ¿no? Inclusive pues se puede sacar un puntaje 0, ¿sí? Está normal. Supongo que ustedes pueden sacar un porcentaje cualquiera que está, ¿no? En buena atención, porque esta escala, ¿no? Es para calificar la gravedad neurológica cuando se sospecha, cuando hay un ACV isquémico, ¿no? Específicamente, ACV isquémico. ¿Ok? Y entonces, ¿no? Primero se evalúa el nivel de conciencia, ¿no? Si está alerta, también se le pueden hacer preguntas, ¿sí? Si responde frente a da estímulos, habla algún estímulo mínimo verbal, ¿sí? Si el movimiento, repite que hay dolor, ¿sí? Hay respuestas incorrectas, en fin, ¿no? Se puede evaluar frente a las órdenes motoras, por ejemplo, se le pide, ¿no? Que camine,
que levante el brazo, que mueva la muñeca, que etcétera, ¿no? Que sonría, ¿no? Para ver si está, la sonrisa está equilibrada, no sé, hay una parálisis facial, por ejemplo, ¿no? La mirada conjugada, normal cuando uno dice, mire, ¿no? Hacia la derecha, hacia la izquierda, que sigue el objeto, mire este lado, etcétera, etcétera, ¿no? Si hay una parálisis facial de la mirada, a veces también, como decimos, la mirada conjugada, si la mirada está desviada hacia un lado, hacia ese lado que es donde desvía la mirada, ¿sí? Si la mirada está desviada a ese lado, estaría la lesión, ¿no? Porque la persona no podría regresar hacia el centro, no podría enfocar normalmente porque desviaría la mirada hacia donde ocurre la lesión, ¿ok? El campo visual, ¿no? Normal, sigue el campo visual completo, estos cercanos, ¿no? Estos 180 grados que conocemos, bueno, la gradación se va calificando, ¿no? Parálisis facial, que les decía, el movimiento, gestos de gesticular, el hablar, el sonreír, se evalúa. El miembro superior se extiende, siempre puede estar sentado, también se extiende de forma perpendicular, ¿no? Una altura perpendicular. Y si en 10 segundos no cae, puede sostener los brazos, puede ser como también crucificado o los dos brazos hacia adelante. Entonces, si no cae en menos de 10 segundos, normal 0. Si cae, ¿no? En menos de 10 segundos 1 y se va calificando, ¿no? Hasta sin movimiento 4 puntos. Luego calificamos también miembros inferiores, ¿no? Se levanta la persona echada, puede estar, o sentada, y si puede elevar, ¿no? La pierna. En este caso, si cae en menos de 5 segundos 1 punto, se esfuerza 2 puntos, ¿no? Y etcétera, etcétera, hasta 4, no hay movimiento, ¿no? Ataxia de los miembros, entonces aquí la persona va a caminar, ¿no? Va a caminar sin balancearse y puede caminar tranquilamente, ¿no? La marcha, una marcha normal. Si es ausente 0, o sea, si marcha normal, no hay ese desequilibrio, ¿sí? Y si no puede, no presenta este desequilibrio en una extremidad 1 punto, 2 o más extremidades 2 puntos, ¿no? Etcétera. También la parte sensitiva, se evalúan reflejos, lenguaje, la comunicación, se puede comunicar, eso se evalúa los tipos de afasia que hemos conversado en la clase pasada. Disartria, no se le entiende lo que habla. En este caso de extinción o inatención, hablamos que no es consciente de algún miembro, sobre todo de la mano, del pie, ¿no? No es consciente, no siente, no es consciente del movimiento, no es consciente de la presencia, la ubicación de manos, de pies, ¿no? Algún miembro, por ejemplo. ¿Ok? Y los valores para esta escala de NIS, les decía que obviamente un valor bajo 0, no hay déficit. Y cuando va esta calificación de 1 a 4, es un déficit ligero. Cuando es de 5 a 15, un déficit moderado. ¿Ok? Cuando es 16 a 20, hablamos de un déficit importante. Y cuando es más de 20, un déficit grave, ¿no? Todo como consecuencia de un ACV isquémico. Y acá es importante este comentario. Se recomienda, ¿no? La terapia de trombólisis con puntaje más de 4, menos de 25. Bueno, más de 4 denota pues que hay hay ese ACV isquémico. Y menos de 25 porque si es mayor, el puntaje es mayor, suele haber el ACV cuando afecta pues zonas importantes, o sea, una gran área del cerebro, en general del encéfalo, está dañado. Al provocar la terapia trombolítica, por ejemplo el alteplasia y otros, o sea, el factor de plasminógeno tisular se llama, ¿no? Entonces lo que provoca esa trombólisis va a provocar sangrado. Entonces si hay una gran zona afectada, pues el sangrado va a ser riesgoso, ¿no? También cuando el tratamiento va más allá de cuando se diagnostica el ACV más de 6 horas. En más de 6 horas tampoco se recomienda. ¿Por qué? Porque el ACV, como les decía, puede haber avanzado una mayor cantidad de áreas del cerebro y al aplicar la trombólisis va a haber un sangrado importante, poniendo en riesgo la vida de la persona. Entonces, más allá de las 6 horas no se aplica la terapia, ¿no? Trombolítica. ¿Ok? Ese es el comentario que quería hacer acá. Entonces regresamos.
a las características del examen neurológico, ¿no? Nos dice desviación ocular conjugada hacia la izquierda. ¿Va a pasar? ¿Está visitando a alguien? Un segundito. Estoy grabando. A ver, vayan analizando esto y me van a decir dónde se encuentra, dónde puede encontrarse el daño, ¿ya? ¿Qué hace que este traidor? Traidor. Ay, ay, ay. Que se me movió todo. Ahí está. Ha habido corto, ¿no? Mientras.